En la pregunta número 1 de la sección de química nos dicen, las rayita están formadas por átomos o moléculas iguales, con propiedades específicas y no pueden separarse por procedimientos físicos. Se clasifican en rayita y compuestos. El primer paso es recordar que en la química nos interesa el estudio de la materia. La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, desde lo más grande hasta lo más pequeño, como los átomos. Los átomos son la partícula más pequeña que conforma la materia. Los átomos representan a los elementos, por ejemplo, al hidrógeno y al oxígeno. Pero estos elementos son sustancias puras, porque en esencia, si yo las divido, ya dejarían de ser esos elementos. Y los compuestos, recuerda que es la unión de elementos. Por ejemplo, dos hidrógenos con un oxígeno, que es el agua. Pero los compuestos y los elementos tienen algo en común, son sustancias puras. ¿Por qué sustancias puras? Porque si se dividen, dejan de ser en esencia esa sustancia. Por ejemplo, si yo divido el agua, dejaría de ser agua, únicamente pasaría a ser hidrógeno y oxígeno. A estas sustancias puras únicamente se pueden dividir por métodos químicos, pero recuerda que dejarían de ser en esencia esa sustancia. Mientras que las mezclas son la combinación de diferentes sustancias que no reaccionan químicamente, es decir, no se forma nada nuevo. Por ejemplo, yo puedo combinar agua con la sal de mesa. Es una mezcla porque no se va a formar ningún compuesto nuevo. Las mezclas se separan por métodos físicos, porque como no reaccionan químicamente, yo puedo volver a obtener los componentes. Y recuerdas que las mezclas tienen dos tipos, las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas únicamente se puede notar una fase. ¿Qué quiere decir? Que no se ven los componentes que la conforman. Por ejemplo, en un refresco. Yo ya sé que un refresco es una combinación de diferentes sustancias. Y es una mezcla porque no reaccionan químicamente. No se formó nada nuevo. Simplemente es la combinación de esas sustancias. Pero únicamente se ve un color, se ve una fase. Por lo tanto, es una mezcla homogénea. Mientras que las mezclas heterogéneas tienen dos o más fases. Es decir, yo puedo notar los componentes que lo conforman. Por ejemplo, agua con piedras. Es una mezcla porque yo estoy combinando dos sustancias, agua y piedras. Y es una mezcla heterogénea porque se notan los componentes, se nota el agua y se notan las piedras. Así de sencillo. Entonces ya tenemos la respuesta. Hay que regresar a la pregunta. Te dice, las están formadas por átomos o moléculas iguales, con propiedades específicas y no pueden separarse por procedimientos físicos. Recuerdas que únicamente las sustancias puras se pueden separar por métodos químicos. Por eso yo descarto la A y la B, porque recuerda que las mezclas se pueden separar únicamente por métodos físicos. Aquí me dice que no. Entonces estoy entre el inciso C y el inciso D. Aparte, las sustancias puras yo ya sé que están conformadas por los elementos que los representan los átomos y las moléculas que son los compuestos. Sigo leyendo, se clasifican en rayita y compuestos. ¿Recuerdas que las sustancias puras están conformadas por dos? Por los elementos y los compuestos. En estas dos opciones, ¿dónde tienes elementos? Exacto, en el inciso C. Aparte, el inciso D no tiene sentido porque dice homogéneas. Y recuerda que homogéneas es un tipo de mezcla y no tiene nada que ver con las sustancias puras.